participación privada. En ese momento era generación independiente, que el privado generara electricidad y se la vendiera a CFE, el autoabastecimiento y otros esquemas. En el 2008 viene, de hecho en 1999, Cedillo quiere privatizar por completo el servicio eléctrico, y las movilizaciones que hubo en aquel entonces, las que por cierto participó de manera muy importante el ESME, evitan esa privatización. En el 2008, si se acuerdan, Calderón pretende una nueva privatización. Ahí viene todo el movimiento de las Adelitas del petróleo, foros que se hacen en su momento en el Senado, y ahí viene un nuevo esquema de privatización. En el 2013 es cuando viene el cambio constitucional, que no había podido hacerse. En este cambio constitucional del 2013 se modifica por completo el esquema de operación de CFE y de Pemex. ¿Cuál es la característica? Le ponen a las empresas, en vez de ser empresas públicas, empresas productivas del Estado. No quiere decir que no queramos que sean productivas. Por supuesto que queremos que CFE y Pemex sean productivas. Pero ¿cuál es la característica? Que en realidad las ponen a competir en el mismo nivel que todas las empresas privadas en la apertura de un mercado eléctrico que no se había dado en México a partir del 2013. Y en el caso de Pemex, lo mismo. Entonces, estas empresas ya se rigen no por las leyes públicas, sino por las leyes mercantiles, como cualquier empresa privada. ¿Esto qué hace? Pues que formalmente las ponen a competir. En un mercado eléctrico, pues se entiende la competencia. Ahora, ¿qué planteó en su momento al enviar la iniciativa el presidente en la reforma del 21 y todo lo que vino después hasta esta reforma? Lo que empezó a ocurrir es que cuando se genera la electricidad, hay un área que se llama el Centro Nacional de Control de Energía, que define cómo entran en operación las plantas que están generando. Entonces ahí, si recuerdan, se le dio preponderancia a las plantas privadas sobre las públicas. Al darle preponderancia a las empresas privadas, pues empiezan a quedar rezagadas la inversión pública que se hizo en algún momento. ¿Esto qué es lo que hizo? Además de otros contratos que se hicieron de sociedades de autoabastecimiento, recuerdan, que era una simulación del mercado eléctrico, donde alguien generaba aquí, alguien compraba aquí, y decían somos una sociedad, y pasan la electricidad por las redes de transmisión sin pagar lo que tienen que pagar por las redes de transmisión. Todo esto generó un problema incluso en el propio servicio del sistema eléctrico nacional, un problema técnico. Entonces, ¿qué plantea la reforma que hoy se va a discutir? Es que las empresas regresen a ser empresas públicas. Es decir, no es el mercado su principal función, sino el servicio público. Eso las fortalece. Segundo, la preponderancia de CFE, que SENACE, que es quien despacha la energía, espero que se entienda esto, la energía eléctrica, en cuanto se genera, se tiene que consumir. No, prácticamente no se almacena. Entonces, ¿quién decide qué pasa por las redes de transmisión? El SENACE. Antes se decía, bueno, los privados tienen preponderancia por una serie de reglas. Ahora la Constitución dice no, tiene preponderancia Comisión Federal de Electricidad. Incluso las hidroeléctricas, energía limpia, no se les permitía hacer energía limpia. Ahora con esta reforma, sí. Y además, nuestro objetivo, que lo planteamos desde la campaña, es que CFE genere el 54% de la energía eléctrica y los privados el 46%, que fue la misma propuesta que hizo en el 2021
el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, con esta reforma se va a permitir modificar también las leyes secundarias y aun cuando se respete el mercado eléctrico, ahora CFE pues tiene la preponderancia, regresa a ser pública y Pemex también regresa a ser una empresa pública. Ya después vamos a presentar, porque el objetivo es que sean todavía más productivas que lo que son ahora, que sean más eficientes de lo que sean ahora. Esto es algo importantísimo. Para los privados van a poder generar el 46%. ¿Bajo qué esquemas? A partir de una planeación energética, que es lo que debe existir en cualquier país, y de la definición de reglas muy claras, cómo pueden invertir, en dónde pueden invertir y bajo qué condiciones en este mercado. Y la CFE mantendrá su participación del 54%, aumentando la cantidad de fuentes renovables de energía en un esquema de financiamiento que ya tenemos trabajado. Estas dos reformas son profundas y muy importantes. Entonces, para que lo sepa quienes nos escuchan, la primera ya se aprobó en Cámara de Diputados, la de energía entra hoy o hoy se está aprobando en Cámara de Diputados y luego, como es reforma constitucional, pasa todo el proceso. De ahí se va a Cámara de Senadores y luego a los congresos estatales. Pero es importante que se conozca esto, que es pues parte de lo que se prometió, que nos comprometimos en campaña, y una esencia muy importante de lo que representa la cuarta transformación, a diferencia de todo el periodo neoliberal, que lo que se quería pues era privatizar absolutamente todo y convertir todo en mercancía y abandonar los derechos del pueblo de México. Entonces esto es lo que se está presentando el día de hoy. Entonces ahora sí tomamos sus preguntas. No, los contratos se respetan los contratos. En el caso del autoabasto, ustedes saben que hay muchos amparos relacionados con estos planteamientos. Nuestro objetivo no es pelearnos con el sector privado, sino sencillamente sentarnos en una mesa sobre las nuevas reglas, que son la decisión que tomó el pueblo de México. Sobre todo con los precios que manejan las empresas privadas y los precios que manejan las CFE. No, porque se mantiene eso. Nada más se le da preponderancia y se modifican las empresas públicas. Entonces, no tienen por qué los privados decir, bueno, habrá quien no está de acuerdo, pero más por razones ideológicas que técnicas, o por razones de negocios y privilegios. Lo que nosotros planteamos es algo que se venía ya planteando y se permite el 46% de la generación privada y los esquemas se van a definir en las leyes secundarias. ¿Privado puede ser nacional? Sí, como está ahora. Eso no se modifica y el mercado tampoco se modifica, solo que se le da preponderancia a Comisión Federal de Electricidad. Todo. Miren, CFE, a partir fíjense nada más, en 2013 se modifica la ley de Comisión Federal de Electricidad. ¿Y se crean cuántas subsidiarias, Emilia? 10 subsidiarias, sí. Aparte de las subsidiarias y las... A ver, cuenta cuántas filiales y unidades de negocio. O sea, ¿cómo se fragmentó completamente la Comisión Federal de Electricidad? Buenos días. Bien, como explica, con su permiso, señora presidenta, la parte de Comisión Federal de Electricidad tenemos dividido en generación, transmisión, distribución y suministro básico. El área de generación se dividió en 10 subsidiarias. Tenemos también filiales como SF Energía, por ejemplo, que se encarga de la parte energética y las unidades de negocio. Asimismo, suministro básico se convirtió también en una subsidiaria más, y además esta parte se agudizó aún más en la separación de la CFE con la llamada estricta separación legal.
Esto plantea 180 días, ¿verdad? 180 días para poder hacer todos los ajustes. Ahí también ya le pedí a Luz Helena que se siente con el Consejo Coordinador Empresarial, con quien se quiera, para que se explique qué significa esta modificación. Pero lo que es cierto es que de ser una empresa verticalmente integrada, con su generación, su transmisión, como cualquier empresa eléctrica del mundo, la convirtieron en una fragmentación tremenda, que eso sí genera enormes ineficiencias. Entonces, a partir de ahora de esta modificación constitucional, pues se van a modificar las leyes secundarias. En el caso de Pemex también, que entra nuevamente a ser empresa pública, organismo público, empresa pública. ¿Qué quiere decir eso? Pues se va a definir en la ley secundaria sus características y mantienen los contratos con privados que existen hasta ahora. Eso no cambia en lo más mínimo, pero se recupera pues lo principal, que es no solo producir petróleo por producir, sino la característica de soberanía energética que tiene que tener cualquier país del mundo. Ahora sí vamos por La idea es mantener por lo menos el 54% y el 46%, la cantidad de megawatts que se permiten generar bajo las distintas modalidades. Pues hay una mesa de trabajo para que se pueda entender todo ello. Bueno, vamos aquí enfrente primero. Alma. Gracias, Presidenta. En el caso de para los trenes, ¿ya nos podrían detallar un poco sobre el presupuesto? ¿Va a ser la mayor cantidad de lo que se considere para infraestructura o qué es lo que tienen contemplado? Sí, hay esquemas que tiene hoy CFE que se van a conservar para financiar el desarrollo de la Comisión Federal de Electricidad y que se pueden seguir utilizando. Entonces tenemos ya definido bajo qué esquema, sin necesidad de endeudarnos y de presionar el presupuesto público, se puede generar los esquemas de generación eléctrica. ¿Nos puede mencionar alguna cantidad o al menos un porcentaje de lo que representaría en cuestión de lo que se destine para infraestructura? Del presupuesto para el 2025 en general, infraestructura. Para los trenes. Son... ¿En total cuánto es para trenes del próximo año? Cerca de 150,000 millones de pesos. Y que no se preocupen porque va a disminuir el déficit. Todo es austeridad republicana. Presidenta, por otro lado, quisiera saber qué reporte recibió en el gabinete en torno al recorrido que hicieron ayer los secretarios en Culiacán. ¿Va a haber alguna estrategia, se va a reforzar más la estrategia? Ya lo hemos visto en las notas. Y también en el mismo sentido para Guerrero, si va a haber alguna estrategia especial, por favor. Sí, hoy también recuerden que el lunes estuvo el gobernador Durazo de Sonora en el gabinete. El día de hoy estuvo la gobernadora Marina del Pilar en el gabinete de seguridad para fortalecer también la estrategia de Tijuana, en el caso de Tijuana. Hay otros municipios importantes, pero la mayor parte de los homicidios están en Tijuana. Entonces, es en la misma estrategia que se presentó ayer, de los 4 ejes: atención a las causas, fortalecimiento de Guardia Nacional, inteligencia e investigación y coordinación, que ayer, por cierto, en las redes o en alguna de las redes no les gustó que dijera que no va a haber guerra contra el narco. Lo vamos a seguir diciendo. Hay estrategia, hay inteligencia, hay prevención, hay atención a las causas, pero no se va a regresar a un enfrentamiento fuera de la ley, que eso es lo que quiere decir la guerra. La guerra quiere decir permiso para matar. Eso no vamos a regresar a eso. Para todos aquellos que hablan de Estado de Derecho,
es dentro del Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos. Y no va a haber colusión con el crimen como en el caso de Calderón. A eso nos referimos cuando decimos que no va a haber guerra contra el narco. Entonces, en el caso de Tijuana, que estuvo hoy Marina del Pilar, vamos a fortalecer junto con el gobierno del estado y el municipio las acciones de atención a las causas. Vamos a ir hacia finales de mes allá. En el caso de Sinaloa, estuvieron ayer con el gobernador, el propio general secretario estuvo en varias zonas de Culiacán, platicando incluso con la ciudadanía. Entonces hay un destacamento muy importante de la Guardia Nacional ahí, se va a reforzar y modificar en lo que se requiera la propia operación de lo que está haciendo ahí la Guardia a partir de lo que ayer el general secretario visualizó, y también se fortalecen las acciones de inteligencia e investigación. Pero ¿hay algo particular o cómo van a hacer para frenar el choque entre los mallitos y los chapitos? Porque... Inteligencia e investigación. O sea, lo que tiene son dos cosas. Una es atención a las causas, evitar que los jóvenes se incorporen a bandas delictivas, y la otra son detenciones. ¿Cómo se hacen las detenciones en México de manera constitucional? Y pues se abren carpetas de investigación a partir de una denuncia, y a partir de las pruebas que tenga esa carpeta de investigación, un juez da una orden de aprehensión, y son las fuerzas de seguridad o la propia policía ministerial, sea estatal o federal, quien hace la detención. Entonces son las dos. Por eso es atención a las causas y disminuir la impunidad, y para disminuir la impunidad pues es la inteligencia, la investigación y la coordinación para poder hacer las detenciones de delincuentes que están generando violencia. Ayer al comentar lo de la estrategia de seguridad, no se mencionó nada sobre el combate al fentanilo. ¿Qué es lo que van a hacer en el sí, está el tema del fentanilo. Vamos a seguir trabajando en la incautación de fentanilo, se sigue haciendo, y de otras drogas, y también pues, las labores de coordinación que hay con Estados Unidos para evitar el paso. Nada más, perdóneme, son dos cosas que tengo nada más. ¿Tiene ya previsto, el presidente Biden le había dicho que tenía intención de reunirse con usted? ¿Tiene previsto ya algún encuentro o cómo lo van a hacer? ¿Será solamente por teléfono? Y me faltaría nada más la estrategia para Acapulco, si va a ser especial, por favor. Sí. No tengo pensado reunirnos pronto. En la llamada no se planteó en particular, sino más bien pues la reunión del embajador con el canciller, que se van a reunir esta semana en la Cancillería, y pues retomar algunas cuestiones de coordinación importantes. Bueno, de hecho nunca se suspendieron. Lo que se suspendió fue la visita del embajador al presidente de la República por la acción en Sinaloa, en donde nunca se consultó al gobierno de México, se coordinó, sino fue una acción que todavía hasta ahora no tenemos toda la información de cómo ocurrió esa detención. Entonces va a haber estas reuniones. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy está pues la elección en Estados Unidos. Entonces nosotros somos muy respetuosos de la elección. Por supuesto que la coordinación es con el presidente Biden y va a seguir esta coordinación. El 5 de noviembre es la elección en Estados Unidos, y luego se llevan su tiempo para la calificación de esa elección, y nosotros vamos a ser muy respetuosos de lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos, y pues se mantiene la coordinación. Acapulco, en tema de seguridad. Sí, ahora
enviamos a más compañeros a Guerrero y más compañeros a Oaxaca. Yo creo que mañana ya tenemos la posibilidad de informar de todos los caminos, en qué condiciones están, cuánto se van a tardar el arreglo de puentes, etcétera, etcétera, en términos de infraestructura y de agua potable. Enviamos más compañeros para poder hacer la limpieza de las viviendas que todavía faltaba, particularmente en Acapulco y algunos otros municipios, y en el caso de Oaxaca también en particular en el Istmo. A partir de ahí yo creo que el lunes o martes ya empieza la entrega de los apoyos para limpieza, y después a partir del censo se define los apoyos adicionales que se requieran, sea mejoramiento de vivienda, enseres domésticos, o en algunos casos incluso estamos planteando la posibilidad de reubicación de viviendas que están muy cerca de los cauces de los ríos, para que no vuelva a ocurrir una situación como la de ahora. Además de que le pedí a Fonatur, la secretaria de Turismo, y a Marcelo, secretario de Economía, pues recuperar todo el trabajo que se venía haciendo de rescate de Acapulco, para poder pues seguir trabajando en coordinación con la iniciativa privada también para el rescate y el apoyo que requiere Acapulco. Eso sería. A ver, por acá. Mujeres ahora toca primero y luego vamos con los hombres. Doctora, buenos días. Denise Jiménez, México al Minuto. Primero que nada, esta mañana dañaron las instalaciones del INAI. Fue la comisionada del instituto, Julieta del Río, quien hizo la denuncia en redes sociales y condenó estos hechos. ¿Qué opinión le merece pues esta situación, siendo que el expresidente, Andrés Manuel, era una de las personas que no solo criticaba, sino que buscaba desaparecer este organismo? A ver, no entiendo bien tu pregunta. ¿Estás asociando lo que pasó hoy en el INAI con las declaraciones del presidente López Obrador? No, solamente cuál es su opinión al respecto, tomando en cuenta que es su antecesor. Hay que diferenciar, ¿no? Okay. O sea, una cosa es el INAI y lo que se está planteando de que desaparezca el INAI, que no la transparencia. Eso es muy importante. Una cosa es que desaparezca una institución con la que la candidata del PRIAN tenía contratos, siendo senadora, más otras cosas que se encontraron de corrupción dentro del INAI. Y otra cosa muy distinta es que desaparezca la transparencia en los gobiernos o todas las instituciones públicas. Nosotros estamos totalmente de acuerdo que los mecanismos de transparencia continúen. El asunto es si requerimos una institución del tamaño del INAI, que tiene señalamientos de corrupción, para poder seguir defendiendo la transparencia. Ese es un tema. Otro tema es lo que planteas hoy, que tiene que hacerse la investigación. De acuerdo. ¿Existe alguna actualización sobre el caso del asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos? Sí, se está trabajando con la Fiscalía General del Estado y está ahí el secretario Omar García Harfuch y toda la inteligencia que se requiera por parte de las instituciones de inteligencia naval, de marina, del propio CNI, para poder saber qué pasó, quiénes son los responsables y hacer las detenciones que se tengan que hacer. De acuerdo. En segundo lugar, bueno, pues el diputado Ricardo Monreal reconoció que existen errores en la reforma al Poder Judicial. Se contraponen dos de los artículos. ¿A qué le podría usted por qué ocurrió este error? Muchos señalan que es por la premura con la que fue aprobada la reforma. ¿Usted qué opinión le merece? Creo que solamente primero no... Por lo que me comentó hoy Ernestina Godoy,
no implica ninguna invalidez de la propia reforma ni la elección de los jueces, así como está. Y entiendo que es solamente un caso en donde los tiempos no concuerdan en una y otra situación, pero no se revisó previamente cuando se envió. Y bueno, hay que corregir esa parte, pero de todas maneras no invalida la reforma. A ver, vamos uno a uno, ¿les parece? Vamos acá. Muy buenos días, Presidenta. Armando Jefferson, del diario 24 Horas. El día de ayer se reunió con el representante del Consejo Empresarial. Si nos puede dar un poco más de detalles. ¿La de comisión la qué, perdón? Es que no del escuché. Consejo Empresarial. Ah, sí, el Consejo Coordinador Empresarial con Francisco Cervantes. Hablamos de varios temas para, digamos, iniciar esta agenda con el sector empresarial. Hablamos del tema de Acapulco, que ellos estaban apoyando para que nos sigan apoyando. Hablamos de estas mesas de trabajo para que se expliquen las reformas. De hecho, Marcelo Ebrard tiene ya una mesa de trabajo con ellos para el tema de la reforma al Poder Judicial. Le pedí a Luz Helena que pueda participar en esta reunión para que se explique lo que implica esta reforma constitucional y retomar pues toda la agenda de inversiones. Les recuerdo que el 15 de este mes vamos a tener una reunión muy importante con empresarios de Estados Unidos y empresarios de México, que está trabajando el secretario de Economía. Se van a reunir los secretarios y después voy a asistir a esa reunión. Y el objetivo pues es pues darles la apertura para la inversión en nuestro país y explicarles nuestro modelo de polos de bienestar y el trabajo que se ha venido desarrollando. Y también energía, todo esto que se explique muy claramente cómo es. Y hay hay muchas ganas de invertir en México. Y pues nosotros lo vamos a promover, que siga. Ayer salió, creo que en Reforma o antes de ayer, que estamos en el nivel más alto de exportaciones a Estados Unidos. Que por cierto, ayer salió el de la inflación, que bajó la inflación. A ver si lo pone. Entonces bajó la inflación, aumentó la inversión y las exportaciones a Estados Unidos. Y viene esta reunión del 15, en donde también está participando el Consejo Coordinador Empresarial. Le dijo... Principalmente Estados Unidos. ¿Le externo alguna opinión sobre la reforma laboral? No está ahorita en la agenda ese tema. ¿Dónde serían las reuniones, Presidenta? ¿Serían Ya públicas? les informamos si quieren, cuándo serían, cómo serían y cómo pueden ustedes. Después al final va a haber una conferencia de prensa para que se explique de qué trató la reunión y los acuerdos. Y me parece muy buena iniciativa y nos va a apoyar el Consejo Coordinador. En otros temas, doctora, pues ayer trascendió pues el despido de un conductor en Baja California. Las versiones apuntan de que pues criticó a la esposa de la gobernadora. Preguntarle qué opinión le merece este tema. Pues que le regrese a su programa, ¿no? Porque le pregunté a Marina, que estuvo hoy en la mañana, me dijo, no, pues obviamente no está de acuerdo. Evidentemente, pues es una decisión del director de, creo que es Canal 66, ¿no? De Baja California. Pero si la razón fue porque habló mal de la gobernadora o de alguien, pues no es correcto, ¿no? Desde mi punto de vista. Ah, sí, qué bueno, la verdad le fue muy bien. Es extraordinario Juan Ramón, la verdad es un hombre con mucha trayectoria, conocimiento y va a hacer un gran papel como canciller. Preguntarle si ya tiene
pensada, pues cómo se van a asignar las embajadas en el caso de Estados Unidos, y seguirá Esteban Moctezuma. Sigue Esteban Moctezuma por lo pronto como embajador en Estados Unidos. ¿Y para España ya tiene algún prospecto? Se quedan en este momento, ya cuando vayamos a proponer cambios, ya lo estaremos informando. Algunos tendrían que ser ratificados porque hasta su nombramiento llegaba hasta cierta fecha. Entonces lo está evaluando el canciller. Gracias. Ahora de este lado, acá. Muy buenos días a todos los compañeros, a los funcionarios invitados, presidenta CONA de todas las mexicanas y todos los mexicanos. Soy su servidor Carlos Pozos de Informativo LM, me conocen como Lord Molécula. Gracias por darme el uso del micrófono, y el tema es precisamente relacionado con el licenciado Juan Ramón de la Fuente. Pues fue ratificado por la Comisión de Relaciones Exteriores y se prevé que hoy pues el nombramiento rinda protesta. Con un nuevo canciller se acaba la pausa que existía con nuestro vecino del país del norte, con Estados Unidos, pero en materia de política exterior los escándalos en la corona española están que arden, y por ello me permito preguntarle, doctora, ¿aún necesitamos que el gobierno español ofrezca disculpas que solicitó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, o el nuevo canciller tejerá las nuevas relaciones con España? A ver, el canciller se puede y debe reunirse con los embajadores, con excepción de aquellos países en donde no hay relaciones, por ejemplo Ecuador. Pues obviamente ahí hubo una invasión a nuestro territorio, con todas sus letras. Entonces ahí se mantiene lo mismo. Por lo pronto el canciller es quien se reúne. Con España hay relaciones, o sea, no hay ninguna suspensión de las relaciones. Hay una gran relación comercial, turística, ya viven unos cuantos expresidentes, hay relaciones culturales, hay muchos españoles que viven en México, hay hijos de republicanos que hicieron su vida en nuestro país, hay muchas relaciones con España. Ahora, en particular sobre la disculpa, lo manifesté en su momento, yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Primero, la no invitación al rey de España tiene que ver sobre todo con la manera en que respondieron a la carta. Podrían no haber estado de acuerdo. El presidente López Obrador envía una carta al rey con sus argumentos para una disculpa. En la parte última de la carta, si ustedes la leen, le dice de manera muy cordial: pongámonos de acuerdo para ver de qué manera se puede hacer esto, e incluso que el Estado mexicano pida sus propias disculpas, como lo hizo en el caso de los yaquis o en otros casos con el pueblo chino por las matanzas que hubo en México. Entonces envía la carta en una forma muy cordial. ¿Qué podría haber ocurrido como debe ocurrir en las relaciones diplomáticas? Una contestación en una carta. Pudo haber sido el rey o el Ministerio de Relaciones Exteriores en una relación bilateral que era privada hasta ese momento. Entonces no contestan, pero no solo no contestan, sino que hacen pública una parte de la carta, la filtran, y después de ello sale una declaración en un medio de comunicación del Ministerio del Exterior, y después viene una campaña orquestada en contra del presidente de México.